Era 1776. En Baviera, los nuevos ideales del racionalismo, la libertad religiosa y los derechos humanos competían con la influencia de la Iglesia Católica por el terreno de la opinión pública. Al otro lado del Atlántico, una nueva nación exigía su independencia con base en estos ideales. Pero en Baviera, los intentos del profesor Adam Weishaupt de enseñar filosofía secular seguían viéndose frustrados. Weishaupt decidió entonces diseminar sus ideas a través de una sociedad secreta que expondría las falencias de la ideología de la Iglesia. Llamó a esta sociedad secreta los Illuminati. Weishaupt moldeó algunos aspectos de su sociedad secreta basándose en los masones libres. Originalmente un gremio de canteros de élite a fines de la Edad Media, los masones libres habían pasado de transmitir el oficio de la albañilería a promover los ideales del conocimiento y la razón. Con el tiempo se convirtieron en una orden exclusiva y semisecreta que incluía a muchos individuos influyentes y acaudalados y con elaborados rituales secretos de iniciación. Weishaupt creó una sociedad paralela a la vez que era miembro de los masones y reclutaba desde su posición allí. Adoptó el seudónimo de Espartaco por el afamado líder de la rebelión de los esclavos romanos. Los primeros miembros conformaron el Consejo de los Illuminatis o Areópago. Uno de ellos, Adolf Knigge, también era masón y se convirtió en uno de los reclutadores más influyentes. Con la ayuda de Knigge, los Illuminatis aumentaron sus filas, obtuvieron influencia en varios círculos masónicos e incorporaron rituales de los masones. Para 1784 tenían más de 600 miembros, entre ellos pensadores y políticos. Mientras los Illuminatis crecían, la Revolución de Estados Unidos también tomó impulso. Thomas Jefferson mencionaría a Weishaupt como inspiración más tarde. Las monarquías y el clero en Europa temían rebeliones similares en sus territorios. Por esa época, la existencia de los Illuminatis era un secreto a voces. Tanto ellos como los masones contaban exclusivamente con el dinero de las clases altas, es decir, se codeaban constantemente con miembros de los principales grupos políticos y religiosos. Muchos en el gobierno y la iglesia creían que ambos grupos pretendían socavar la fe y la religión de la gente. Pero estos grupos no se oponían a la religión de forma directa, solo pensaban que debía separarse del gobierno. Aún así, el gobierno de Baviera comenzó a mantener registros de los supuestos miembros de los Illuminatis. Cuando los Illuminati comenzaron a ocupar puestos importantes en los gobiernos locales y las universidades, en 1784, Carlos Teodoro, duque de Baviera, prohibió por decreto todas las sociedades secretas. Si bien la prohibición de sociedades claramente secretas puede ser difícil de implementar, en este caso funcionó. Apenas 9 años tras su fundación, el grupo se disolvió, sus registros se incautaron y Weishaupt fue exiliado. Los Illuminati serían más famosos después de su disolución que durante su breve existencia. Una década más tarde, tras la Revolución Francesa, autores conservadores afirmaban que los Illuminatis habían sobrevivido a su destierro y habían orquestado el plan para derrocar la monarquía. En Estados Unidos, el orador Jedediah Morse sostenía ideas similares sobre una conspiración de los Illuminatis contra el gobierno. Si bien la idea de que una sociedad secreta pueda orquestar una insurrección política continúa hasta el día de hoy, no hay evidencias de que la sociedad sobreviviese, se haya reformado u ocultado. Sus actividades están documentadas en los registros gubernamentales de Baviera y en los de los masones aún activos, y sobre todo, en la superposición entre estas dos fuentes, sin un susurro desde entonces. En honor al racionalismo que los Illuminatis promulgaban, debemos concluir que ya no existen. Pero las ideas que llevaron a Weishaupt a fundar la sociedad aún se difunden y se volvieron las bases de muchos gobiernos de Occidente. Dichas ideas no nacieron ni murieron con los Illuminatis, sino que se trató de una comunidad que representó una ola de cambio que ya estaba en desarrollo cuando ésta se fundó y que continúa después de haber desaparecido. Sigue ampliando tu mente con estos videos y suscríbete a nuestro canal. De esa forma nunca te perderás la oportunidad de aprender algo nuevo.